Y te voy a invitar a que me acompañes en Génesis capítulo 22. Y quiero leerte algo que para mí es muy significativo en la palabra. Y es el momento en el que Abraham tiene que ofrecer un sacrificio. Tiene que ofrecer un sacrificio delante de Dios porque Dios se lo ha pedido. Y este sacrificio es su propio hijo. Él tiene que sacrificar a su propio hijo. Dios le ha pedido que sacrifique, que entregue a su propio hijo. Y Abraham, con toda la incertidumbre, con todas las ideas que pudieran haber en su mente, es más la obediencia que él siempre tiene a Dios. Y entonces esta historia comienza diciendo esto. Te lo voy a leer en esta versión. Dice, capítulo 2, versículo 1 dice: después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, y él le dijo: aquí estoy. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y ensilló su burro y se fue con sus 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios les indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego, en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando leo esta historia, es tal vez para mí, ¿no? Para mí es algo que tal vez Abraham no entendía qué es lo que iba a hacer o qué es lo que iba a vivir en ese momento. Pero hace un tiempo, cuando leí esta historia y estábamos leyendo el libro de Éxodo, yo me hacía una pregunta cuando comencé a ver las plagas o todos los juicios que Dios determinó en la tierra de Egipto. Y me hice una pregunta y dije: ¿ellos alguna vez habrán visto esto del sacrificio? El sacrificio de un cordero, como para que ellos puedan decir: ¿un cordero nos va a salvar de los juicios? Había una pregunta en mí relacionada a decir: ¿ellos tenían un entendimiento acerca de lo que iban a hacer? Cuando Dios se presenta delante de Moisés, hay algo muy importante que me gusta mucho recordar. Cuando Dios se presenta delante de Moisés, Él le dice algo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo consiguiente, Él estaba diciendo algo: yo me aparecí a estos hombres y me mostré de una manera visible, de una manera en que ellos pudieron alcanzar a conocerme. Y a partir de ese momento, todas las personas que le nacieron a estos hombres, el único Dios que ellos conocían era al Dios que se les había presentado a ellos. Ellos decían: ¿quién es Dios? Y entonces inmediatamente ellos hacían un recordatorio y decían: es el Dios de Abraham que hizo esto con Abraham. ¿Quién es Dios? Y ellos decían: es el Dios de Isaac que hizo esto con Isaac. Y ellos decían: ¿y quién es Dios? Y ellos decían: este es Dios, el que hizo o el que realizó esto con Jacob. Al único Dios que ellos alcanzaban a conocer era el Dios que se le había presentado a estos 3 personajes. Y por lo consiguiente, todo lo que conocían de Dios se basaba en la vida de estos 3 hombres. Entonces, ¿ellos sabían de esto? Claro que sabían de esto. Ellos sabían que un día un hombre como Abraham tuvo que haber tomado a su hijo. Porque aquí está, ¿no? Aquí está escrito para testimonio. Ya no solamente para ellos, sino también testimonio para nosotros. Aquí está escrito como un testimonio para que ellos pudieran recordar que un día un hombre
que un día un hombre en el cual había depositado toda su esperanza y que lo más valioso que tenía, su propio hijo, un día lo tenía que haber entregado para un sacrificio, porque Dios se lo había pedido. Pero entonces dice, no, en esta historia, él le pregunta, este hijo, Isaac, le hace una pregunta a su padre y le dice: Padre, ¿no? Tenemos aquí la leña y tenemos aquí el fuego. Pero hace una pregunta y le dice: ¿y dónde está el cordero? ¿En dónde está el cordero que vamos a...? Porque no lo veo, no sé dónde está el cordero, porque no va con nosotros, solamente vamos nosotros juntos. Pero el cordero, ¿dónde está? Entonces Abraham le tiene que responder, ¿no? Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y yo creo que esta respuesta, hermanos, sigue latente hasta estos tiempos. Dios ha provisto el sacrificio para que cada uno de nosotros podamos estar a salvo, para que cada uno de nosotros tengamos la esperanza de que Dios ha dado lo más importante para que tu familia, para que mi familia, para que nuestra familia esté segura. Cristo, y con esto queremos empezar. Cristo es suficiente. Cristo es el Cordero. Cristo es a quien Dios ha provisto. Quiero leerte algo más y quiero dejarle el lugar a mi esposa. Dice un poco más adelante, versículo 13: Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su propio hijo. Entonces Abraham dice, no, alzó los ojos. Hoy alza los ojos con tu familia y te vas a dar cuenta que ahí está el cordero que Dios provió, que Dios dispuso para que hoy tú y tu familia puedan tener paz, puedan tener seguridad y puedan tener principalmente salvación. Dios los bendiga, hermanos. Hace unos días yo compartí acerca en Lucas, ¿no? En las palabras de mis palabras son espíritu y son vida. Y quiero que me acompañen ahí, por favor, a Lucas capítulo 22. Y yo les decía en esta semana, ¿no?, que pasó, el día que me tocó compartir, cómo este versículo retumbaba, ¿no?, en mi mente, en mi corazón. Y todo a raíz de cómo yo veía, ¿no?, en un lugar las casas marcadas con un cartel en el cual el cartel decía, ¿no?, la sangre de Cristo cubre mi casa, ¿no?, o la sangre de Cristo quita toda enfermedad de mi familia. Y en mí surgió una pregunta, ¿no? Y decía yo, ¿cómo estarán realmente, ¿no?, las casas en ese lugar, ¿no? Es cierto que la sangre de Cristo está ahí y es todo esto, el ver, ¿no?, ese lugar. Y yo estaba en un lugar alto y veía, ¿no?, las casas y veía cuántas casas tenían ese cartel. Y entonces decía, me recordaba, ¿no?, a la Pascua, ¿no?, en el libro de Éxodo, a lo que Moisés mandó al pueblo que hiciera, ¿no? Y esta era una ordenanza de parte de Dios. Pero quiero leerte ahí en Lucas capítulo 22, en el versículo 7, y dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad allí. Y dice que iban a celebrar, dice, la Pascua, ¿no? Que era necesario, dice, sacrificar el cordero de la Pascua. Y yo quiero recordarte solamente así
a grandes rasgos, ¿no? Pero muy importantes. ¿Qué es la Pascua, no? Quiero que me acompañes a Éxodo en el capítulo 12. Tú sabes que Dios envía a Moisés, ¿no? Y le dice, quiero que vayas y libertes a mi pueblo y vas a mostrar señales, dice, ¿no? A Faraón para que crea y sepan que yo soy Dios. Vas a mostrar señales a Egipto y vas a mostrar señales también a mi pueblo para que crean y sepan que yo soy, les dice Dios a Moisés. Y entonces él manda plagas, ¿no? Manda plagas sobre Egipto, pero todas estas plagas no sabemos que no afectaron a su pueblo, ¿verdad? Nosotros lo leemos en el libro de Éxodo y dice que no afectaron al pueblo de Dios. Y entonces la última plaga, ¿no? La última plaga, y con la cual dice que Faraón iba a dejar ir al pueblo de Dios en libertad, dice que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y entonces dice en el capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Dijo Dios, ¿no? Aquí comienza un año para ustedes, un nuevo año, les dice, ¿no? Comienza. Y entonces dice, hablad a la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis dar cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el día 7º tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y dice, sacrificarán a un cordero, dice, ¿no? Tomarán un cordero. Y dice, este cordero tiene que ser, no marca, no dice tiene que ser perfecto, sin defecto, solamente dice, tiene que ser un cordero que pueda comer toda la familia. Un cordero que alcance, dice, si la familia fuera muy pequeña, júntense con otra familia, dice, y es un cordero que tenga que alcanzar para todos, dice, ¿no? Que la porción sea la que cada quien coma, dice, ¿no? Pero la van a comer así, ceñido, dice, vuestros lomos, dice, ¿no? Ceñidos vuestros lomos, el calzado en sus pies y el bordón en sus manos.
Y cuando nosotros ya hemos escuchado esto, ¿no? Los pastores lo han compartido, yo hoy solo lo quiero, ¿no? Recordar. Dice que cuando, ¿qué era ceñidos vuestros lomos, ¿no? Yo sé que ustedes han visto a lo mejor en imágenes, ¿no? Cómo era la vestimenta de ellos, y era una túnica, ¿no? Era un vestido lo que ellos usaban. Y entonces cuando dice ceñidos vuestros lomos, dice que ellos, los varones, dice que tomaban esta túnica, ¿no? Y la envolvían de tal manera en que si tenían que hacer algo, ¿no? Algún trabajo o incluso ir a la guerra, su desnudez no fuera descubierta, sino que lo usaban como, se lo acomodaban de tal manera que era un pantaloncillo para ellos, ¿no? Y tenían que ir bien ceñidos para que su vestido no se abriera, ¿no? Y su desnudez fuera descubierta. Dice que tenían que estar con el calzado en sus pies, ¿no? Y hemos leído por referencia, sabemos que ellos eran muy estrictos en esta parte, ¿no? Lavaban sus pies al entrar a una casa, ¿no? Siempre tenían que estar con sus pies limpios. Y entonces aquí les dice, tienen que tener su calzado, ¿no? Marcaba que entonces cuando comían a lo mejor no había calzado en sus pies, pero ahora les dice, tienen que estar listos con su calzado en sus pies y el bordón en sus manos, ¿no? Y el bordón era un bastón, ¿no? Que podían usar, que marcaba autoridad también, ¿no? En la familia. Y les dice, lo comerán apresuradamente, ¿no? Cuando tú te sientas a cenar con tu familia, no creo que estés cenando a ver rapidísimo, ¿no? A ver, apúrense a acabar porque ya nos tenemos que dormir, ¿no? O más si estás celebrando algo importante, ¿no? No estás apresurado a comer diciendo, ya, acábense lo que hay en su plato, ¿no? Porque no hay nadie que te esté presionando en ese momento, pero aquí Dios les dice, tiene que ser así, de esta manera, apresurados, y que no quede nada. Que no quede nada de ese cordero. Si algo sobra, lo van a dejar ahí en el fuego para que se consuma. Pero no tiene que sobrar nada. Y yo les decía, ¿y cómo creen que estaba el pueblo en ese momento comiendo la Pascua? ¿Cómo creen que estaba? ¿Realmente se podían sentar en paz y decir, vamos a comer esta Pascua, ¿no? Vamos a disfrutar este cordero? A lo mejor habían familias que no comían un cordero, ¿no? Para cualquier ocasión, pero ahora les dice, tienen que comerlo apresuradamente, ¿no? Estas familias no estaban disfrutando, vamos a decirlo así, ¿no? A este cordero, sino les dice, Dios, tiene que ser apresuradamente. ¿Y con qué les dice? Con hierbas amargas, les dice, ¿no? Con hierbas amargas. No era algo que estaban disfrutando ellos. Cuando nosotros vemos esta parte, dice que todo tenía que ser así, apresurado, y tenían que estar listos, ¿no? Listos para lo que Dios iba a hacer. Van a marcar la entrada de su casa, ¿no? Y los dinteles con la sangre de este cordero, porque esta será una señal, dice, ¿no? Será una señal, porque yo, dice Dios, voy a pasar hiriendo. Yo voy a pasar hiriendo al pueblo de Egipto con muerte. Y ninguno, dice, ¿no? Hasta vamos ahí en Éxodo 12, en el versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y en los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, ¿no? Y aquí les dice Dios, no van a poder asomarse de las puertas de su casa. Y yo les decía en la palabra que les daba, ¿no? Cómo era importante que ellos permanecieran ahí dentro, ¿no? Dentro de esa señal, ¿no? Que iba a haber en la entrada de sus casas, que permanecieran ahí. Y yo les decía, y si acaso uno asomaba la cabeza por su puerta para curiosear, ¿no? Y decir, a ver a qué hora o qué está pasando, porque yo les decía, por un momento pongámonos a pensar cómo era el ambiente allá afuera, ¿no? Dice que cuando pasó el ángel de la muerte, hubo paz. No dice hubo paz, dice que ¿qué hubo? Angustia, ¿no? Clamor, llanto, tristeza, dolor había afuera.
Porque yo no creo que los egipcios hayan estado en paz, ¿no? Al ver a sus primogénitos, a sus hijos morir, porque dice que hasta de las bestias, de sus animales, todo iba a morir. El primogénito iba a morir. Yo no creo que hubiera paz en ese momento. ¿Te imaginas tú ahí en tu casa encerrado, comiendo algo que a lo mejor no era agradable al paladar, ¿no? Así listo, esperando a ver qué es lo que iba a suceder. Yo creo que los padres no pudieron dormir esa noche. Los niños yo creo que sí, ¿no? Porque un niño se cansa y duerme, ¿no? Y está en la seguridad de sus padres, en los brazos de sus padres. Pero los padres en ese momento yo no creo que hayan podido dormir, escuchando el grito afuera, ¿no? Gritos afuera, llanto. Sino que estaban ahí esperando. Estaban a la expectativa de qué es lo que Dios iba a hacer. Estaban ahí solamente esperando la señal, una palabra de Moisés para tomar o hacer algo más. Pero estaban ahí dentro, solamente con una marca en sus casas. Y a lo mejor muchos de ellos, o mejor dicho, muchos de ellos no entendían todavía qué era lo que realmente estaba pasando. No entendían todavía qué significaba ese cordero que estaba en sus mesas. No entendían todavía qué era esa sangre que estaba en los dinteles, en los postes de sus casas. No entendían. Solamente lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque era una ordenanza, ¿verdad? Porque ellos ya habían visto las plagas. Porque ellos ya habían visto que Dios sí estaba haciendo las cosas que había hablado a través de Moisés. Y entonces por eso ellos estaban ahí con miedo, con temor, con angustia también, esperando qué era lo que Dios iba a hacer, qué era ahora lo que Moisés iba a decirles. Eso estaban esperando. Y entonces ellos permanecían ahí esperando qué era lo que iba a hacer Dios. Pero no entendían aún el significado de la Pascua. No entendían qué era ese cordero, no entendían qué era esa sangre, no entendían por qué no había de haber levadura en sus casas, porque lo marca, ¿no? No entendían todavía esto. Pero ahora vamos al libro de Lucas, ¿no? Y Jesús está recordando, ¿no? Está haciendo todo esto que se había vuelto una tradición, ¿no? Una celebración para los judíos. Les dice que llegó el tiempo de la Pascua, donde todos tenían que celebrar la Pascua. ¿Y Jesús cuánto tiempo había estado con sus discípulos? Para este tiempo, donde estamos leyendo en Lucas, que estaba a escasas horas a lo mejor de ser crucificado. ¿Cuánto tiempo ya había permanecido con sus discípulos? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo había permanecido con sus discípulos? 3 años. Pero no nos habla de las Pascuas anteriores, ¿verdad? La Biblia no nos habla de las Pascuas anteriores. Nos habla de la última Pascua que iba a celebrar nuestro Señor Jesús. Y yo les decía, cómo dice que manda a sus discípulos y les dice, vayan y van a encontrar a un hombre, ¿no? Que ya va a tener dispuesta una casa. Pero Jesús no era un hombre que les dijera, vamos a la casa de aquel, ¿no? Porque ¿qué dijo un día Jesús? Yo ni siquiera tengo dónde reposar mi cabeza. Jesús no era un hombre que dijera, vamos a la casa de mi madre o de mis hermanos. Jesús no era un hombre, o voy a ir a celebrar la Pascua con mi madre o con mis hermanos. Pero en esta última Pascua Jesús les dijo, vayan a prepararla. Vayan a prepararla. Ahora que estaba leyendo esto con mi esposo, entendía más, mucho más este significado, ¿no? Esta escena. Y yo les decía, les dice a este hombre, y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Quiero que tú en tu mente sigas con esto, ¿no? Lo que te acabo de decir. ¿Qué era la Pascua? ¿Cómo tenían que estar para la Pascua? Ceñidos sus lomos, el calzado en sus pies, el bordón en sus manos. Ellos estaban ahí con miedo
con miedo de que sus hijos murieran, porque yo, como les decía, ellos ya habían visto todo lo que había pasado en Egipto y ahora estaban ahí ellos atemorizados y no entendían el significado de esta Pascua. Pero aquí Jesús, ahora aquí Jesús comienza a ministrar ahora ya no dice la Pascua solamente, sino ahora dice la Santa Cena. Cuando decía hace un momento, ¿no? Ellos tal vez no tenían un entendimiento claro acerca de todo lo que iban a hacer. Solamente era una instrucción que ellos tenían de parte de Dios. Y ellos lo hacen solamente para poder preservar la vida de ellos y la vida de sus hijos. Lo único que creo que hay que resaltar de ellos es que fueron obedientes. Pero todos los que no eran obedientes no tomaron en cuenta todo lo que Dios les hablaba, lo que Dios les decía. Cuando decía hace un momento algo mi esposa, y quiero leerte algo allí en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Hay una indicación, ¿no?, de cómo tienen que ellos que comer la Pascua. Yo le digo a mi esposa, le digo, yo cada vez que leo esto, no dice que se sentaran, ¿no? Decía mi esposa acerca de lo de la vestidura, ¿no? Para que te lo imagines, tenían algo así. Se ponían su vestimenta acá, se la amarraban, se hacían una especie de bermuda o calzoncillo. No dice que se sentaran, estaban ahí con una mesa, si tenían mesa, no sé, sentados en el piso tal vez, y estuvieran así, ¿no? Escuchando allá afuera, decía mi esposa, que se están muriendo, ¿no? Porque dice que escuchaban como el clamor y el llanto, la desesperación, de que no había nadie, y quiero que entiendas esto, no había nadie en Egipto que pudiera salvar a sus hijos. No habían hechiceros capaces de poder salvar a los hijos del faraón. No habían médicos capaces de poder sanar a los hijos de faraón. No habían sabios capaces de poder dar o poder sanar a los hijos de faraón. No había, dice Isaías, no habían hombres fuertes. Quitaré todo sustento de pan, quitaré todo sabio, todo hombre elocuente. No habían palabras como para que pudieran decirle a Faraón que estuviera tranquilo, que eso iba a pasar. No había absolutamente nada allá afuera. Imagínate esto, y estos hombres allá dentro de sus hogares, con el temor, escuchando todo lo que estaba allá afuera pasando, y con sus hijos a un lado, sabiendo que lo único que mantenía a sus hijos ahí con ellos era lo que estaba en la mesa. Lo único que mantenía con vida a sus hijos era lo que estaba servido en la mesa. Un becerro preparado con hierbas amargas, un pan sin levadura. Y eso es lo único que mantenía a su familia unida, y sin que hubiera llanto, sin que hubiera tristeza. Ellos pudieran tener el temor más grande dentro de sus corazones, pero sabían también que lo único que mantenía con vida y con unidad a su familia era el cordero que estaba ahí. ¿Qué tiempo habían guardado ese cordero? ¿Un año? ¿El que habían dado de comer mejor? ¿Al que habían preparado, el que habían destinado todo su dinero para mantener ese cordero ahí para ellos? No sabían ni siquiera cómo se llamaba, ¿no? Tal vez no tenía ni nombre el cordero, pero era ese cordero que habían tomado de entre las ovejas, el perfecto, el que no tenía ningún defecto. Ahora estaba ahí manteniéndolos con vida a ellos y a sus hijos. ¿Qué es lo único que separaba a las familias de Israel de lo que estaban viviendo los egipcios? Un cordero. Ahora les dice esto. Te quiero leer este versículo en una versión que se llama la versión del textual. Dice: y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y después toma 2 puntos, ¿no? Y resalta esto: Él es la Pascua de Jehová. Mira, Dios no está diciéndole ahí a los israelitas, el asunto es lo importante de cómo lo van a comer. Él dice: no, aquí el asunto, lo importante es lo que tienes ahí en tu mesa, al cordero. Porque después dice que ellos iban a celebrarlo. Nuevamente en el versículo 21 dice algo. Perdón.
Perdón, vamos a leer un poco, perdón, es más adelante, versículo 24. Ahí 12:24 dice, guardaréis esta palabra como estatuto perpetuo para ti y para tus hijos por siempre. Recordemos, cada año ellos tenían que estar guardando un cordero durante todo ese año, alimentándole, dándole de comer lo mejor, preparándole que no le pasara nada, porque al siguiente año tenían que ofrecer nuevamente un sacrificio, un cordero sin defecto. Este es del Señor, este va a ser para el Señor, este lo vamos a sacrificar dentro de un año, vamos a prepararlo. Dice, versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como ha hablado, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este ritual para vosotros? Si ellos no lo entendían, los hijos no iban a entenderlo mucho menos. Te quiero solamente dar algo aquí rápidamente. Hace unos días estaba yo platicando con los niños en la iglesia. Yo les decía algo. Estábamos sentados los tres y estábamos leyendo esto y les decía, miren, cuando Faraón buscó exterminar a los israelitas, no les importaron los padres, porque los padres eran esclavos. A ellos no les importó, a Faraón no le importó los padres, total eran esclavos. Cuando él buscó matar, ¿a quién buscó matar? A los hijos, porque ellos no eran esclavos, porque ellos no vivían como esclavos. Así que no, ponte a pensar un momento en esto. El mundo no tiene ningún problema con los adultos, total, ellos son esclavos del pecado. El problema son los niños, los pequeños, porque ellos, tus hijos, porque ellos no son esclavos, porque ellos no son esclavos como lo son muchos allá afuera. Y dice, y entonces cuando tus hijos te pregunten, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hacen? ¿Cuál es el significado de este rito? Ellos no se iban a poner a decirle, mira, las hierbas aromáticas significan esto. Me decía hace un momento mi esposa algo muy cierto. O el pan significa esto, porque ni siquiera lo entendían. Mira lo que dice, versículo 27. Vosotros responderéis, sacrificio de paz pues para Jehová, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se postró. Te voy a leer esto también en la Reina Valera. Dice, versículo 27, cuando ellos dicen, les hagan una pregunta a sus hijos, la respuesta era esta: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Nuevamente Dios le recalca lo importante de todo lo que están haciendo, que es la víctima. La víctima es lo importante de todo lo que ustedes están haciendo. Eso es lo importante de todo lo que ustedes hacen. Y familia, si tú no estás entendiendo en este tiempo cómo debes de estar en tu hogar mientras todo allá afuera se está cumpliendo lo que Dios había dicho, te quiero leer esto rápidamente, lo que te acabo de leer, y lo vimos esta semana leyendo el libro de Levítico. Lo vimos esta semana ahí en Isaías capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 dice: porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, el excelente y el hábil orador. Dios ha quitado de este mundo todo eso. Ahorita, por más que tú puedas decir, ya está pronta la vacuna, vienen cosas peores. Vienen cosas peores, ¿por qué? Porque ya está escrito. Y debes de tener en cuenta esto: Dios ha quitado de este mundo todo, para que se den cuenta solamente que lo único que puede salvar al mundo es un cordero. La primera vez que un hombre lleno del Espíritu, ¿no?, o de los primeros hombres que identificó a Jesús lleno del Espíritu, dice que Jesús iba caminando y dijo a este hombre: miren, Él es de quien yo les hablaba, que Él es mayor que yo. Aquí está el Cordero que quita todo el pecado del mundo. La primera identificación que este hombre, y ellos no sabían, porque ahorita lo vamos a leer, ellos no sabían, pero a partir de ese momento ese Cordero estaba siendo preparado
para que fuese presentado sin defecto, sin mancha, para un día presentarse delante de la mesa, para ser sacrificado por el pecado de muchos. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero Dios estaba mostrando algo, hermanos, que nosotros sí sabemos y que hoy entendemos muy claramente. Él es el Cordero que quita el pecado y el único que nos puede mantener alejados de todo lo que está pasando allá afuera. No hay nada que te pueda salvar en este tiempo, solamente ese Cordero que debe de estar todos los días en tu mesa. Y tú se lo debes de explicárselo todos los días a tu hijo, a tu hija, todos los días, que él recuerde. No hay día. Mira, solamente quiero decirte algo, te lo quiero explicar de esta manera. Todos los días ellos, cuando terminó todo esto, cuando terminó de pasar todo esto que habían vivido, ellos todos los días veían cómo sus hijos crecían, cómo jugaban, cómo saltaban, cómo corrían. Y yo creo que de sus mentes no se podía quitar esto. ¿Por qué mi hijo está con vida? ¿Por qué mi hijo tiene vida? ¿Por qué mi hijo no murió como el hijo del faraón o como incluso el hijo de la sierva más humilde? ¿Por qué mi hijo no murió? En sus mentes debería de estar todos los días, fue ese Cordero. Por ese Cordero mi hijo no está muerto. Abraham todos los días decías, ¿por qué mi hijo Isaac no murió? Porque Dios proveyó, porque Dios ha provisto un Cordero para que nuestra familia no perezca, para que podamos tener salvación. Quiero leerte nuevamente ahí en Lucas, por favor. Lucas 22. Versículo 13. Fueron pues, habla de Juan y Pedro, que fueron a visitar a este hombre. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Yo te leía en Éxodo cómo dice que tenían que comer a prisa, dice, no apresurados esta Pascua. Y uno de los significados de aprisa, ¿no? de darte prisa, es el deseo de que algo se realice lo antes posible. Y aquí Jesús les está diciendo cuántas ganas decía, cuántas ganas tengo, deseaba yo tanto el ya celebrar esta Pascua, que fuera así a prisa, me urgía y era necesario para mí celebrar esta Pascua. Pero entonces dice que parte el pan, solo les da pan y vino a sus discípulos. ¿Y dónde estaba el Cordero en aquella mesa? ¿Dónde estaba el Cordero en aquella mesa? No menciona que había un cordero como tal asado en fuego y con hierbas amargas. El Cordero mismo les estaba dando pan y les estaba dando vino. Yo les decía, había una familia ahí, la familia de este hombre que preparó la casa, pero no menciona que estaba ahí esta familia, sino menciona que estaban ahí solamente los 12 discípulos. Estaba la familia de Cristo, estaban sus hijos, era un padre ministrando. El Cordero dándole vida a ellos. ¿Y sabes por qué? Porque yo leíamos en Éxodo, afuera había clamor, había muerte, había angustia. Y yo te decía, ¿cómo estaban los padres en ese momento diciéndole a sus hijos: coman rápido de este Cordero, coman
Pilatos. ¿Y cómo estaba Jesús en ese momento? Afuera también estaban celebrando la Pascua, el ritual, lo que se hacía. Pero sabes, antes de esto, Jesús entra al templo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Jesús? El celo lo consume, y dice que entonces comienza a volcar las mesas, empieza a gritar. Y todos lo ven como un loco y dice, ¿qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre? ¿Por qué estaba haciendo esto Jesús? Porque en Éxodo habían familias que no entendían qué era esa Pascua, ese cordero el que había librado a sus hijos. En Éxodo no lo entendían. Vemos que después, mucho tiempo después, en los Reyes, ya no hay hombres que celebren, ya no hay reyes que celebren la Pascua, sino que se desviaron. Y entonces dice que llega un rey, un hombre, Josías, que cuando recuerda que era la Pascua, ordena que todos celebren la Pascua, pero dice que no habían sacerdotes que pudieran hacer la Pascua. Y entonces tienen que santificarse los sacerdotes, sacar la levadura, prepararse para celebrar esta Pascua. Y dice que es una ordenanza que manda cartas a los pueblos y les dice, se tiene que celebrar la Pascua, tenemos que celebrar la Pascua. Pero ¿qué pasa? Nuevamente se olvidan de la Pascua. Y cuando Jesús llega al templo, antes de esta última Pascua, y ve todos los corderos que están ahí, ve que habían animales enfermos, tuertos, cojos. Se habían olvidado por completo, ya ni porque la ley lo mandaba, ya ni por miedo ni por temor. Cumplían la ley, ya no por eso lo hacían. Eran religiosos que creían que al tomar un animal que les había costado unas monedas, podían decir, aquí en mi casa está la Pascua, aquí en mi casa hay un cordero, aquí en mi casa está la sangre. Por eso nada, hermano, hoy nada. Si tú no estás entendiendo quién es este cordero, por más que leas, por más que ores, por más que vayas a la iglesia y prediques y hables y digas lo que digas y te esfuerces, tus hijos no van a poder ser librados de esta muerte. Porque entonces Jesús les dice, esta es mi carne, yo soy ese verdadero significado. Esta es mi sangre que por muchos es derramada. Esta es mi sangre que ahora los va a hacer míos. Y no va a haber muerte. ¿Y cómo murieron los discípulos? ¿Hubo muerte para ellos? No hubo muerte, todos ellos descansaron. Porque sabes, Jesús estaba angustiado ahí, compartiendo esta cena, este memorial con sus hijos. Y les estaba diciendo, ahora yo voy a ser entregado. Ahora yo voy a ser entregado para que ustedes no mueran. Yo en su momento estaba recordando cuando dice que Jesús está y hay mucha multitud, hay mucha gente a su alrededor, y de repente alguien lo toca y él dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces él dice algo, sus discípulos le dicen, Señor, ¿cómo vas a decir quién te ha tocado si mira cuánta gente hay aquí? Pero él dice, ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. Hoy tú crees que tienes el suficiente poder, padre de familia, para poder cubrir a tus hijos, para poder salvar a tus hijos. Ningún sabio, ningún hechicero, ningún fuerte, ningún otro que pudiera decir que tenía un Dios pudo salvar a sus hijos. No había poder en ellos. Pero Jesús dijo, en mí hay poder para poder salvar, para poder sanar.
para poder hacer esto. Tú no eres capaz de hacer esto. Es solamente el Cordero que puede hacer esto en tu familia. Y ahora Jesús está ahí, les dice, mi sangre, dice, ¿no? Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, dice, ¿no? Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Allá afuera de la casa de este hombre, habían sumos sacerdotes, habían fariseos, escribas, que estaban planeando muerte. Había muerte afuera de esta Pascua. Cuando esta Pascua se estaba celebrando, había muerte ahí afuera. Había muerte ahí afuera. Había muerte ahí afuera. Había muerte ahí afuera. Pero ahora Jesús estaba ahí en medio diciéndoles, aquí no hay muerte, aquí nunca más habrá muerte. Aquí nunca más habrá muerte. Aquí ahora habrá vida. Aquí habrá vida. Aquí habrá vida. Aquí no habrá muerte, dijo Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy, hermanos? Yo les decía, no puedes salirte. Decían en Éxodo, no puedes salirte de la puerta de donde está este sello. ¿Sabes qué dice en Corintios? Yo hace un momento recordaba esto, ¿no? ¿Qué dice en Corintios? Que hemos sido hechos templos, moradas del Espíritu Santo. Todos los días en nuestras vidas debe de estar esta Pascua, este Cordero en nuestras mesas, en nuestras familias, en nuestra vida. Pero hoy, ¿qué pasa en las familias, hermanos? ¿Qué pasa? Nadie está dándole el significado a ese Cordero. Siguen pensando que es, ahorita mi esposo leía una traducción, ¿no? Que dice, Él es el Cordero. Pero en otras traducciones dice, esta es la Pascua, ¿no? Y si nos vamos, ¿no? A las referencias de español, ¿no? Cuando tú te refieres a un animal, no le puedes dar la misma importancia, ¿no? Que a una persona, que a un humano. No le puedes dar esa misma importancia cuando tú hablas, ¿no? Como decir ese perro y el hombre, ¿verdad? No puedes darles esa. Y cuando leía a mi esposo esta traducción, Dios nunca habló acerca de un animal. Él siempre ha hablado acerca de su Hijo. Él siempre habló acerca de su Hijo y le estaba dando esa importancia. Le decía, Él es el Cordero. Él es el Cordero, como refiriéndose a una persona. Él es el Cordero y se refería a su Hijo. Él es el Cordero. Él es el Cordero que muchos de ustedes están entregando todavía con su manera de vivir. Él es el Cordero que muchos de ustedes no le están dando a sus hijos. Él es el Cordero que derramó su sangre, la cual muchos han menospreciado, la cual para muchos ha sido en vano. Pero que hoy vemos, hermanos, cuando leemos esto y vemos todo lo que está aconteciendo, nos damos cuenta de que Él es el Cordero que todos los días debe de estar en nuestras mesas. Él es el único Cordero que va a poder darle vida a nuestros hijos, darle vida a nuestras familias, que nos va a poder dar un descanso. Él es el Cordero que se angustió, que nos tomó como un padre y repartió de este sacrificio para cada uno de nosotros, angustiado hasta la muerte. En Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer, ¿qué dice? Esto último. Quítalo primero para establecer esto último. Cristo en este escenario en Lucas estaba diciendo, ahora vengo yo a quitarlo primero. Vengo a quitar ese sacrificio que no puede cumplir, ese animal que no puede quitar todo el pecado de ustedes. Vengo a quitar eso primero y ahora vengo a establecer esto que nunca se va a poder mover, que nunca se va a poder quitar. Ahora aquí me has dado un cuerpo, dijo Jesús. Me has dado un cuerpo para hacerlo permanente, eterno. Un sacrificio eterno, único, agradable, porque ya ningún otro sacrificio te había agradado, Señor. Por eso me diste un cuerpo, por eso desde el vientre me santificaste, por eso desde el vientre me tomaste y me preparaste, me ungiste, dice Isaías, me ungiste para hacerme acepto delante de ti y ser ese sacrificio delante de ti. Ahora me has dado un cuerpo como sacrificio. Ahora nosotros también en Cristo somos tomados todos los días como un sacrificio vivo delante de Dios. Ahora en Cristo todos los días somos una morada que está sellada también por la sangre de Cristo, que está sellada por el Espíritu de Dios. Somos una morada donde no hay muerte, donde no hay angustia, donde todos los días un Padre nos está ministrando, nos está dando del pan, del vino, de la carne de este Cordero. Por eso todo aquel que se atreve viendo como el pueblo de Israel en Egipto, viendo todo lo que está sucediendo y se atreve a salirse de esa Pascua, se atreve a dejar atrás esa Pascua, ¿qué haya afuera? ¿Qué haya afuera? Muerte. Por eso ahora todo aquel que deja atrás esa Pascua, que menosprecia al Cordero y sale de esta casa, de este templo santo que Cristo ha edificado con su vida, haya solamente muerte. Por eso todo padre de familia que introduce otro alimento a su casa, que no es el Cordero de vida, mete muerte a su casa. Ese es el verdadero significado de la Pascua. Esa es la Pascua que hoy deberías de estar comiendo a prisa. Deberías de estar deseoso de todos los días poder comer de esta Pascua. Porque si tú estás leyendo, pero no hallas al Cordero en esa lectura, si el Espíritu no te lleva a ver a ese Cordero, no sirve de nada. Porque si tú estás orando y en esa oración tus palabras, tu comunión no es con el Cordero de Dios, no estás hallando nada. Es por eso que tú puedes hallarte en medio de esta celebración, en medio de esta familia y ser como este hombre que estaba ahí a punto de entregar a Cristo. Por eso muchos se hallan entregando a Cristo. Se hallan entregando a Cristo y llevando a sus hijos a la muerte. Así se hallan hoy los padres. Pero vemos a este hombre que dice iba caminando y ya estaba listo el lugar que Dios había determinado. Ya estaba listo este hombre con su familia, había dispuesto su casa para que el Cordero estuviese ahí, para que el Cordero fuese preparado allí para su muerte. Este es el verdadero significado. Este es el Cordero. Cristo es el Cordero. Solamente para terminar, mientras quiero terminarte contando este panorama que estamos leyendo, ¿no? Y viendo.
Imagínate una familia, acaba de comer la Pascua, acaban de morir todos los primogénitos en Egipto, todas las familias, hay llanto, hay tristeza. Y el padre de familia se levanta y dice, pues ya pasó todo, ¿no? No sucedió nada en la familia, qué bueno, ya estamos bien. Y a los pocos días se le olvida el cordero. Tal vez como un Judas esté agarrando y decía a mi esposa, ¿no? Entregando al cordero para su muerte, vendiéndolo por unas cuantas monedas, pensando que para él tiene defectos, pero siendo el cordero perfecto. Quiero leerte solamente algo. Dice, allí en Juan capítulo 11, versículo 45, dice: muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo creyeron en él, pero unos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Dios había hecho muchas señales milagrosas en el Éxodo, antes de la muerte, antes de la Pascua. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas, dice. Versículo 48. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año, dijo: ustedes no saben nada. Es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y que no sea destruida toda la nación. Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote, el principal de toda la nación judía, dice, como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo, pero que no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunir en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos. Mira, solamente quiero decirte algo. Cuando Moisés le ordena al pueblo de que van a celebrar la Pascua, le dice: toma un cordero. Pero dice, si la familia es muy pequeña, no le dice suplanta o busca otro animal, como lo hemos leído en el libro de Levítico, que podían tomar una tórtola o un sacrificio, un palomino diferente. Le dice: no, si la familia es muy pequeña, ¿qué le dice? Ve, háblale a tus vecinos. Háblale a tus vecinos, reúnelos en tu casa y juntos celebren la Pascua. Quiero solamente decirte algo. El sacrificio de Cristo siempre ha sido más que suficiente. No solamente es para unos cuantos, es para muchos. El cordero no fue desde que Dios lo estableció como un sacrificio para la Pascua. El cordero nunca fue poco. Al contrario, el cordero fue mucho. El sumo sacerdote dijo: es mejor que muera un solo hombre por todos, que todos tengamos que padecer por un solo hombre. Es verdad, ¿no? Hasta ahora, hermanos, tenemos que seguir en nuestras familias, con nuestros hijos, recalcándoles todos los días: Él es la Pascua, Él es el sacrificio, Él es la salvación. Pero que también juntos como familia puedas estar llamando a más, para que juntos puedan estar celebrando en este tiempo a la Pascua. Nosotros estamos seguros en Cristo. Es tiempo que las demás familias allá afuera, tal vez por estos medios, lo hemos hecho en este tiempo, pero tú también puedas estarle diciendo a los que están a tu lado, a tus vecinos: Él es el único que nos puede salvar de todo lo que se está viviendo en este tiempo. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.